un podcast de Cooperativa. La raíz de la ciencia. Es una presentación de Cooperativa Podcast y el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Bueno, para serte sincero, no he olvidado a la teoría de cuerdas. Es sorprendente. Es lo más cercano que hemos estado de tener una teoría del todo, algo que ni Einstein pudo resolver. Los científicos y científicas han intentado comprender y predecir mediante modelos y teorías el mundo que nos rodea. La quimera de las ciencias, una teoría del todo capaz de predecir desde el movimiento de los átomos hasta el agrupamiento de las galaxias y la expansión del universo. Hoy te contamos sobre las grandes unificaciones de las ciencias y los avances que podrían llevarnos al próximo gran cambio en cómo comprendemos el universo. Además, tendremos el honor de compartir con quien es probablemente el físico teórico latinoamericano más importante en el mundo, el Dr. Juan Martín Baldacenas. Soy Juan Carlos Beamín y esto es La Raíz de la Ciencia. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. El desarrollo de la teoría de la gravedad fue una verdadera hazaña. Permitió conectar matemáticamente dos mundos. Explica por qué caen las manzanas y por qué los planetas orbitan en torno al Sol, dejando de lado simples pensamientos y conjeturas abstractas. Esta ley fundamental se verificó mediante infinidad de experimentos durante los siguientes 2 siglos, pero tenía un detalle. Si bien nos permite describir cómo se mueven las cosas, Newton no pudo explicar cómo los objetos saben que el resto del universo está ahí. Es decir, cómo se comunican para saber cuánto tienen que moverse. En la ecuación original no hay lugar para el tiempo. Es decir, si existen dos objetos, instantáneamente saben la fuerza que ejerce el uno sobre el otro, sin importar qué tan lejos estén. En esta visión, la gravedad sería como un campo de fuerza omnipresente, donde todo está conectado, y donde si algo sucede, todo el universo se entera de inmediato. Si avanzamos un poco, en los siglos XVIII y XIX, vemos cómo se comenzaron a resolver nuevos problemas. La comunidad científica logró grandes avances en el área de la electricidad. Por ejemplo, se descubrió que los relámpagos y rayos son fenómenos eléctricos. El matemático escocés James Clerk Maxwell, en 1865, sería el encargado de unificar para siempre dos fuerzas de la naturaleza que hasta ese momento eran investigadas de forma separada: la electricidad y el magnetismo. Logró resumir todo el conocimiento sobre estos fenómenos en tan solo 4 ecuaciones, que son la base de toda la teoría electromagnética clásica y que sigue persiguiendo y dando dolores de cabeza a quienes pasan por las facultades de física e ingeniería. Por otro lado, científicos y científicas conseguían para fines del siglo XIX darle forma a la rama de la física que estudia el calor. El gran éxito de las distintas teorías hacía creer a algunos que estaban a punto de terminar las investigaciones, pero analicemos 2 ejemplos que causaron algunas de las más grandes revoluciones de la física. La teoría que explicaba el brillo y la luz que emiten los cuerpos calientes tenía una falla grosera, pues predecía que estos emiten una cantidad de energía cada vez mayor cuando pasaban de luz normal a la luz ultravioleta y luego los rayos X. Esta divergencia entre la teoría y lo observado se denominó la catástrofe del ultravioleta. El físico Max Planck propuso una explicación, una teoría que cambiaría para siempre a la física y a la humanidad. Básicamente, que la luz no es un fluido continuo, sino que está cuantizada, como si se tratara de pequeños paquetes de luz. Un concepto tan revolucionario que marcó el comienzo de una nueva era, la física cuántica. El reino cuántico es como un universo microscópico. Para entrar tienes que ser increíblemente pequeño. Con el paso del tiempo, y mentes brillantes como la de Marie Curie, Niels Bohr, Werner Heisenberg o Lisa Meitner, por nombrar solo algunas, se logró unificar con una sola teoría todo lo que pasa en el mundo de los átomos, explicar fenómenos electromagnéticos y el calor, la composición misma de la materia y las partículas que dan origen a todo cuanto conocemos. Una teoría hermosamente unificadora. La otra falla era en la teoría de la gravedad. Se empezó a medir ciertas alteraciones en la órbita de Mercurio. Estas se podían explicar con la presencia de un planeta más interno aún, el cual se buscó con mucho ahínco. Hasta se le había puesto nombre, Vulcano, pero nunca apareció. Y el error solo se hacía más notorio. Albert Einstein se encargó de corregir ese error
El problema estaba en la teoría. Y nació así la relatividad, una explicación mejorada de la gravedad, pero esta vez el tiempo y el espacio estarían íntimamente relacionados. En palabras muy sencillas, Einstein propuso en sus ecuaciones que la materia le dice al espacio la forma que debe tener y el espacio le dice a la materia el camino que tiene que seguir para moverse. Esta nueva teoría explica cómo los cuerpos sienten la atracción y quita esa magia misteriosa que unía de forma instantánea a todo el universo para siempre. Einstein logró de esta manera unificar los conceptos de espacio y tiempo. Con estas dos teorías, parece que la física nuevamente estaba completa. Pero no. Al igual que a fines del siglo XIX, tenemos discrepancias insalvables entre la física cuántica y la relatividad. Podemos describir casi perfectamente un átomo con el uso de la física cuántica, también el movimiento de planetas, estrellas con la relatividad. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos muchos átomos juntos, tantos que la gravedad de estos afecta sus movimientos, como por ejemplo lo que pasa en los agujeros negros? Simplemente no sabemos. ¿O por qué el universo se expande cada vez más rápido? Las teorías no dan una respuesta. De hecho, cuando se busca un responsable para esta expansión acelerada, se suele nombrar a la energía del vacío, pero la teoría predice un valor para la expansión tan grotescamente incorrecto que es la peor predicción de toda la historia de la física, y es por ello que necesitamos nuevas mentes que trabajen en una nueva explicación para estos problemas. Una posibilidad muy interesante es la teoría de cuerdas, y de este tema conversaremos junto a nuestro invitado de hoy, el físico Juan Martín Maldacenas. Es un tremendo placer para mí poder presentar al físico teórico argentino, destacado investigador de la Universidad de Princeton, con multitud de premios por sus aportes a la ciencia, especialmente a la física, por supuesto, como la medalla Lorentz, Galileo Galilei y Albert Einstein, entre muchos otros. Juan Manuel Maldacenas, bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Juan Martín, estábamos hablando acerca de las distintas teorías que han cambiado la física a lo largo de la historia, desde la gravedad de Newton, pasamos por ahí por la teoría electromagnética, hasta que llegamos al mundo cuántico y la relatividad general. Hoy día estamos a punto de ver una crisis nuevamente. En términos sencillos, ¿qué es y por qué nace esta teoría de cuerdas? Bueno, antes de hablar de la teoría de cuerdas, tenemos que hablar de dos teorías que tenemos en la física actualmente. Una es la teoría cuántica relativista que usamos para describir las partículas elementales, como el electrón, los protones, hasta el bosón de Higgs es la última que han descubierto. Por otro lado, tenemos la teoría de la gravedad que describe los objetos muy grandes, como planetas muy pesados. Es una teoría clásica. Clásica significa que no es cuántica, significa en particular de que el espacio-tiempo tiene una posición definida, tiene una forma definida. Mientras que en la mecánica cuántica es una teoría probabilística. Es como decir, una partícula elemental no sabemos exactamente dónde está, puede estar en una cierta región del espacio y solo podemos hablar de la probabilidad de que esté en distintos lugares. Pensamos que la teoría esta clásica de Einstein también debería satisfacer los principios de la mecánica cuántica. Debería haber una versión cuántica de la teoría de Einstein, en donde el espacio-tiempo no sea bien definido, sino que pueda tener estas fluctuaciones cuánticas o que haya una cierta probabilidad de tener distintos espacio-tiempos. ¿Por qué es que pensamos esto? Bueno, una razón es que la teoría de Einstein misma falla en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando vamos hacia atrás, el universo era más pequeño. Llega un momento que era tan pequeño que había una densidad muy, muy grande de materia, y esta teoría misma predice que la densidad debería hacerse infinita, pero infinita no es algo que tiene sentido. O sea que lo que vemos es que la teoría misma tiene una región que no puede describir. Es lo que se llama la singularidad, ¿no? Sí, eso se llama la singularidad. Singularidad es simplemente una palabra que dice que no se pueden resolver las ecuaciones en ese caso. Pero creemos que si entendiéramos bien la teoría cuántica de la gravedad, no debería ser singular, debería haber una cierta descripción. Pero no se ha logrado todavía llegar a ese punto. Sí, todavía no se ha logrado entender la teoría completa cuántica. Se tienen algunas aproximaciones, ciertas teorías posibles, como esta teoría de cuerdas es una teoría posible que podría ser la versión cuántica, pero es una teoría en construcción, todavía no se entiende completamente. En particular, este problema de entender la singularidad inicial, de dónde salió el universo, todavía no se ha entendido, incluso en la teoría de las cuerdas. ¿Y en qué consiste un poquitito? Porque obviamente debe ser matemáticamente bastante complicada de entender, se está mezclando estas dos teorías. Sí, el mensaje principal es que es una teoría
modelo, digamos, para entender el espacio-tiempo en forma cuántica. El nombre se debe a que en lugar de pensar las partículas como objetos elementales, se las piensa como pequeños cuerdas, objetos que tienen una dimensión espacial. No 3 dimensiones como estamos acostumbrados. Se mueven las 3 dimensiones o quizás también en más dimensiones, pero en la física de partículas, las partículas son un objeto que no tendría tamaño. Eso es lo que uno asume normalmente en la física. Se pueden mover en el espacio, pero no tienen tamaño. Mientras que en la teoría de las cuerdas, el objeto es una cuerda que tiene una dimensión. Una pequeña cuerdita, digamos, que se puede mover, oscilar, etc. Y tiene una dimensión espacial. Debería por ahí decir que para llegar a las escalas en las cuales el espacio-tiempo necesariamente tiene que comportarse en forma cuántica, tenemos que ir a distancias muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas que las que se están explorando actualmente. Y por esta razón es algo que es muy difícil de explorar directamente en forma experimental. Pero creemos que al tratar de entenderlo en forma teórica, por ahí se podría llegar a una teoría que sea la correcta. Simplemente porque es muy difícil encontrar una teoría que sea consistente tanto con la mecánica cuántica como con la gravedad. Y en otros casos históricamente anteriores, tratar de encontrar una teoría que fuera consistente con 2 otras teorías que encontramos de la física llevó a la teoría correcta. Y nuestra esperanza es que en este caso también suceda. Es un mensaje muy potente el que estás diciendo, porque significa que todavía queda bastante que hacer ahí en la física teórica y experimental, por supuesto, para las futuras generaciones. Hay una teoría que dice que cuando el universo era muy chiquito, se estaba expandiendo muy rápidamente. Es la llamada teoría de la inflación. La teoría de la inflación, de acuerdo a la física clásica, produciría un universo que es perfectamente homogéneo. Tendría una densidad perfectamente constante en todo el universo. No tendríamos un lugar donde tenemos la Tierra, donde hay gran densidad de materia y el espacio vacío, con poca materia. Claro, y eso no es así. Y eso no es así. Y la idea de por qué no es así es que en ese momento hubo pequeñas fluctuaciones cuánticas, que el espacio-tiempo no tenía una forma bien definida, que había pequeñas fluctuaciones. Esas fluctuaciones después se expandieron y luego al colapsar gravitacionalmente formaron las galaxias, las estrellas. O sea que estos efectos cuánticos son importantes para entender el universo como es ahora. Muchas personas, uno conversa de repente cuando les gusta la ciencia, escuchan en películas, en series de televisión. Hay un físico famoso, teórico en The Big Bang Theory, por ejemplo, que justamente le gustan esta teoría de la cuerda. Pero si pudiéramos decir, básicamente, ¿qué es y qué no es la teoría de cuerdas? ¿No? ¿Podríamos explicarlo quizás de manera un poquito sencilla? Sí, quizás otra manera de decir es que es una teoría que trata de extender un poco el conocimiento que tenemos ahora de la física de partículas, tratando de incorporar también la gravedad. No es algo psicológico como lo tratan de pintar en algunas cosas, es algo súper... No, es una teoría concreta. En construcción hay fórmulas concretas que pueden describir ciertas cosas. Por ejemplo, podemos describir en la teoría de cuerdas qué pasaría si uno tiene ciertos universos sencillos, como por ejemplo un universo que sea plano, que no se esté expandiendo. En ese caso, la teoría de las cuerdas es más sencilla. Y después... uno de los temas que se ha estudiado bastante es tratar de entender agujeros negros. O sea, los agujeros negros son otra situación en donde la teoría de la gravedad deja de ser válida, pero deja de ser válida en el interior de los agujeros negros, en la llamada también singularidad de los agujeros negros. Sin embargo, simplemente la formación de agujeros negros da lugar a ciertos efectos cuánticos que también se han estudiado teóricamente, que es la llamada radiación de Hawking, que nos dice que un agujero negro tendría una cierta temperatura. Para agujeros negros que se producen en el espacio en forma natural, esta temperatura es muy pequeña y no se ha observado. Pero el hecho de que exista esta temperatura da origen a ciertas paradojas que ahora se están entendiendo y es un tema interesante que se está estudiando. Te quiero hacer una última pregunta porque... buscando tu nombre, por supuesto que aparece una conjetura que lleva tu nombre, ¿cierto? Uno de tus aportes a la física, conocida como la conjetura de Maldacenas. ¿Podrías describirnos en términos más o menos generales para nuestro público de qué se trata esta? Es una relación entre estas teorías de la gravedad y teorías cuánticas ordinarias, digamos. Lo que dice es que si uno considera el problema de la gravedad cuántica en ciertos universos que no se están expandiendo y que tienen una cierta curvatura negativa, toda la física dentro de estos universos se puede reemplazar por una teoría simplemente cuántica. Se pueden pensar como un sistema de partículas que están interactuando fuertemente. Quizás una manera de decirlo es que uno puede en un laboratorio agarrar un montón de átomos y partículas elementales y si uno las pudiera controlar de forma muy precisa, uno podría generar un sistema de partículas que interactúan y que crean un cierto universo.
no sería el universo que vivimos, pero un universo donde también tenemos gravedad, tendríamos la posibilidad de formar agujeros negros, etcétera, dentro de ese universo. Todavía esto no se puede hacer, pero quizás en un futuro no muy lejano sí se puede hacer. Qué excelente. La verdad, las perspectivas que nos das nos motivan mucho. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quería darte las muchas gracias. Doctor Juan Martín Maldacenas, ha sido un verdadero placer poder conversar un poquito más contigo sobre estos temas. Si tienes algún mensaje final antes de despedirnos. Bueno, quizás una cosa adicional que podría decir es que en la teoría de las interacciones fuertes, las partículas que hay dentro de los protones y neutrones, también se producen un tipo de cuerdas. Se creen que son cuerdas que están hechas por gluones, por partículas más elementales, pero que tienen propiedades similares a estas teorías de las cuerdas que uno normalmente habla. O sea que ese es un ejemplo donde hay unas cuerdas parecidas a las que la teoría de las cuerdas describe. Excelente. Muchísimas gracias por estar aquí hoy día, aquí en La Raíz de la Ciencia. Un gusto. Hasta pronto. ¿Alguna vez han estudiado física cuántica? Solo para conversar. La Raíz de la Ciencia es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Los científicos llevan atorados décadas. ¿Qué? ¿Décadas? ¿En serio? Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o tu plataforma de audio favorita. La Raíz de la Ciencia es una presentación del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.